que el Señor envía a nuestros corazones. Vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Levante su mano derecha, la mano de la bendición, y manifestemos que necesitamos un consejo. Dígale al Señor: envía tu consejo a mi vida. Sí, Señor, seas tú enviando tu palabra, seas tú enviando, Señor, tu instrucción a nuestras vidas, que podamos degustar, que podamos disfrutar de esta instrucción que tú nos otorgas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma necesita. Aleluya. Tome su lugar, tome su asiento. Dice la palabra de nuestro Dios que toda escritura, todo mensaje que ha sido plasmado, que ha sido registrado en el libro sagrado, ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y vemos aquí una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba en una región muy desenfrenada, una región en donde se promovían los vicios, se promovía el desenfreno sexual, se promovía la mesa llena de alimentos, en donde el pensamiento era come, bebe, vive como quieras. Una región también en donde la competencia, quién tiene más, quién logra más. Un lugar donde también el racismo se hacía presente. Y pareciera ser que la historia se repite en diferentes regiones, en diferentes lugares. Y vemos cómo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en esa región, en donde de alguna manera la forma de ser de esa gente, la forma de vivir en esa región estaba contaminando, estaba dañando el carácter, la forma de proceder del pueblo creyente en Dios. Y ese estilo de vida lo estaban llevando dentro de las familias. Ese estilo de vida se estaba impregnando dentro de los hogares. Había un momento en donde la propia iglesia comenzó a sectarizarse, a decir: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos.
había una fragmentación interna. Los días en donde se recordaba la Santa Cena, ya no practicaban la Santa Cena de manera sagrada, sino que también comenzaban a emborracharse. Se daban sus buenas comidotas. Y entonces el apóstol tuvo que escribir, tuvo que enviar una carta, porque pareciera ser que todo sale a la luz. Nada se puede ocultar. Entonces ellos en sus reuniones internas convivían, celebraban, pero ya no de manera sagrada, ya no tomaban las cosas con seriedad, sino que todo lo tomaban de manera vana. Entonces el apóstol les escribe y les dice: ustedes son nuestra carta. En ustedes se ha escrito enseñanzas, y esas enseñanzas deben de ser leídas, no por lo que dicen, sino por su manera de ser. Hablan más los hechos que las palabras. Hablan más nuestras acciones que lo que a veces decimos. Muchas veces pregonamos, decimos algo o prometemos algo, pero con nuestras acciones no se hacen evidente, o no hay coherencia en lo que se dice y en lo que se hace. Y todo ello se convierte en un mal testimonio, se convierte en un mal ejemplo para los que nos leen. El apóstol escribe y dice que la enseñanza que se ha otorgado, estamos desde luego hablándole a la iglesia de Corinto, pero también hay que trasladarlo a nuestro presente. El apóstol le dice a esa iglesia, y ahora también nos dice a nosotros: la enseñanza no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. La enseñanza ahora ya no es escrita en tablas de piedra, sino que ahora la enseñanza es escrita en los corazones humanos. Levante su mano y dígale al Señor: escribe en mí tu consejo, tu instrucción. Vamos con fuerza, diga: escribe en mí el mensaje que quieres que yo dé. Entonces, cuando esto lo entendemos, amados hijos de Dios, cada vez que venimos a la casa del Señor, debemos de preparar nuestro corazón, debemos de preparar nuestra vida de tal manera que el Espíritu de Dios escriba en nosotros el mensaje, y que ese mensaje quede grabado en nuestra vida, y que ese mensaje fluya y se note en el lugar donde nosotros vivimos. Que ese mensaje fluya y se haga presente en el lugar donde nosotros desarrollamos nuestras actividades. ¿Cuántos quieren ser un mensaje del Espíritu Santo de Dios en medio del lugar donde vivimos? El mundo está tan cansado de tanta religión, de tantas personas religiosas.
La sociedad necesita gente genuina. La sociedad necesita gente que brille en medio de la oscuridad. Hoy en día vemos a un mundo en un total desorden, en un total vacío, en una gran lucha por el poder, en una gran lucha por influir o por conquistar y tener territorios de manera abusiva, olvidándose de los mandamientos, olvidándose de la escritura que Dios ha enviado, olvidándose de las instrucciones que Dios ha otorgado al ser humano. Por eso, amados hijos de Dios, en estos últimos tiempos necesitamos ser una iglesia que permita que en sus corazones el Espíritu de Dios escriba, el Espíritu de Dios impregne en vuestras vidas su carácter, su conducta, su forma de proceder y esos frutos espirituales que harán y marcarán la diferencia entre el que está cercano a Dios y el que está alejado de Dios. Y en esta tierra lo que se trata es que como hijos e hijas de Dios tengamos esa cercanía y que podamos ser amamantados por esa bendición que viene de parte de nuestro Padre Dios. Sigue escribiendo el apóstol Pablo y dice: y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Ese era el pensamiento que tenían los corintios. Se sentían filósofos, se sentían autosuficientes, se sentían que pertenecían a una élite. Pero el apóstol les escribe y les dice: no es así, sino que nuestra suficiencia procede de Dios. Lo que tenemos procede de nuestro Padre Dios. Y luego dice: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Levante su mano derecha y diga: gracias por la vida que tú me das, Señor. Gracias por tu respaldo que tú nos das. Entonces, nos damos cuenta, ahí hay una diapositiva en donde hay 4 ministraciones que el Señor manifiesta a nuestra vida, que el Señor otorga, es la manera en la que Él se manifiesta para la vida de sus hijos. Dios piensa en ti, Dios te ve, Dios te envía sus escritos, sus cartas, pero también Dios te habla. Son 4 ministraciones en las que Él se hace presente en nuestra vida cotidiana. Vamos a repetirlas. Haga lo suyo, diga: Dios piensa en mí, Dios me ve, Dios me escribe y Dios me habla. Ahora, en vez de decir Dios, usted va a decir: mi Padre Dios. ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Si usted lo cree, celébrelo.
podría grabarse estas 4 ministraciones que hace Dios a sus vidas. ¿Qué hace Dios por ti? Él piensa, Él tiene una memoria, y una memoria pero enorme, porque en esa memoria está escrito, está registrado tu nombre, está registrada tu faceta, tu apariencia, tus acciones. Él piensa en ti. Y cuando vemos en las Sagradas Escrituras cómo el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, los que hemos creído en esa obra maravillosa que ha hecho en nosotros, de rescatarnos, de sacarnos de la esclavitud, de sacarnos de esa dimensión llamado Egipto, llamada aflicción, llamada angustia, opresión, adicciones. Nos damos cuenta cómo su mano poderosa ha intervenido, su presencia ha intervenido para que nosotros ahora seamos libres. Hay unos textos en la Biblia, en Éxodo 2:24, para respaldar esto que estamos viendo, para respaldar esto que hemos plasmado ahí. Dios piensa en nosotros, Dios nos ve, Dios nos escribe, pero también Dios nos habla. En Éxodo 2:24 miramos esta ministración que hizo Dios a su pueblo cuando estaba en Egipto. Y usted ha de saber que esta tierra es figura de esa dimensión llamado Egipto. A veces vienen a la vida del creyente aflicciones. A veces viene a la vida del creyente opresiones. A veces viene a la vida del creyente preocupaciones, momentos de inestabilidad, momentos de adversidades, problemas, momentos en los cuales pareciera ser que no hay solución, no hay salida, no hay alternativas. Y cuando eso sucede y el ser humano comienza a incomodarse, comienza a movilizarse, a decir: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Entonces viene el pensamiento en donde tú te acuerdas que hay un Dios todopoderoso. Entonces viene la conciencia a decirte: Dios conoce lo que estás viviendo. Dios ha escrito mensajes en gran cantidad de promesas para que tú seas libre. Pero también Dios habla. Dios envía mensajeros para darte un mensaje. Pues Israel estaba en medio de esa situación en donde los abusos, en donde la esclavitud, en donde los maltratos y la amargura estaban oprimiendo al pueblo. Pero entonces surgió la voz, surgió el clamor del pueblo, y dice ahí en Éxodo 2:24: oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
Levante su mano y diga: gracias, Señor, por escuchar mi voz. Pero hágalo con gran energía, diga: gracias por oír mi voz. Dios escucha la voz de sus hijos. Dios escucha la voz de sus hijas. Pero también inmediatamente su mente entra en acción y dice: hay un pacto que yo hice con Abraham, Isaac y Jacob. Y ese pacto es un pacto de bendición, es un pacto de fortaleza, es un pacto de vida, es un pacto de trascendencia. Entonces, si usted y yo estamos vinculados a ese orden, a esa administración, a ese linaje, nosotros somos receptores de ese pacto. Diga: en mí opera el pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vemos ahí cómo Dios oye, pero vemos cómo entra en acción su memoria. Y luego en el versículo 25 dice: y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Vamos con fuerza, diga: Dios mira mis acciones. Vamos con fuerza, diga: Dios mira lo que yo hago. Y dice que los tuvo en cuenta. Quiere decir entonces que nada pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Y en el versículo 18 de Éxodo 31 vemos cómo Dios escribe 2 tablas. Las escribe en tablas de piedra, dice: escritas por el dedo de Dios. Entonces, los mandamientos, las instrucciones, son cartas, son registros, son mensajes de nuestro Padre Dios para favorecerte en esta vida presente. Regresamos entonces a la diapositiva en donde están estas 4 ministraciones, y aquello debe de impregnarse en nuestra vida al estar en esta tierra. Y lo que les decía anteriormente, el salmista, el rey David, escribió en una ocasión: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Muchas son las cosas, y sobre todo a los hombres y las mujeres que reciben una encomienda en sus vidas, hombres y mujeres que reciben una unción especial, hombres y mujeres que tienen un trabajo especial en esta tierra para expandir su reino. Son las personas que más ataca el enemigo, son las personas que más luchas vienen a su vida. Y usted ha de ser testigo de esto, que cuando usted no conocía al Dios verdadero, su vida estaba como que tranquila, su vida estaba como que no pasaba nada. Pero cuando usted entregó su vida al Señor, pareciera ser que los enemigos comenzaron a aparecer. Aquellos que decían que eran tus amigos ahora se han convertido tus enemigos, tus adversarios, los que se burlan de ti, los que te critican, los que dicen: ¿qué tanto haces ahí? ¿A poco así? ¿A poco si piensas que Dios está contigo? Comienzan a ejercer una cierta burla, una cierta opresión en tu vida para desanimarte, para debilitarte. Pero hoy el Señor te trae este mensaje y te dice: yo pienso en ti, yo te veo, yo escribo para ti, pero también yo te hablo constantemente. Dios nos habla constantemente. Dios piensa en ti en cada momento. Dios escribe para ti. Pero entonces, decía el apóstol Pablo: por cuanto hemos recibido un reino inconmovible, por cuanto hemos recibido
esta ministración dice correspondamos. O sea, que tú también tienes que pensar en Dios, tienes que ver a Dios, tienes que escribir y tienes que hablar con Dios. Entonces ahora traslademos nuestra acción hacia nuestro Padre Dios. Ya hemos declarado que Dios piensa en ti, que Dios te ve, que Dios te escribe y Dios te habla. Ahora tú trasládalo de tu persona hacia Dios. Dile al Señor: yo pienso en ti. Ahora fíjese lo siguiente. Una ocasión, un hombre de Dios llamado Job llegó a decir: yo de oídas te había oído. O sea, solo conocía a Dios de oídas. Y entonces llega a testificar y a decir: pero ahora mis ojos te ven. ¿Y sabe cuándo es cuando se activa la visión? ¿Cuándo es cuando se activa el oído, el pensamiento? Cuando vienen los problemas. Pero al sabio y al entendido a señas. ¿Para qué esperas a que venga un problema? Para activarte tus sentidos espirituales. Es mejor decirle al Señor: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Es mejor ser librados de ese momento adverso. ¿Para qué? ¿Para qué estar sufriendo? ¿O para qué entrar en una etapa de desierto si nuestra voluntad se rinde al Creador? Dígale al Señor: yo pienso en ti, quiero verte, quiero escribirte y quiero hablarte. Aquí entre nos, ¿cuántos traen un cuaderno y una pluma para anotar lo que se les comparte aquí? Porque si no, tu mente, acuérdate que la mente y las manos están interconectadas. ¿A cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Usa tu mente y usa tus manos para registrar. Registra lo que se te enseña. Registra una idea que se te dio aquí, regístrala. Eso marca de que tú estás registrando. ¿Usted quiere que Dios registre sus acciones? Entonces tú registra lo que Él te envía. Porque hay muchas cosas que uno como ministro, al hablar aquí las cosas, hay muchas palabras, muchos mensajes que salen de nuestra boca que no estaban registradas en mi sermón, en mis escritos, pero uno las dice porque es el Espíritu de Dios quien envía su palabra para fortalecer vuestra alma. Sea usted un buen alumno en registrar lo que se te enseña. Valora lo que Dios te da, que eso hará entonces que también haya una correspondencia. Espero darme a entender. Le voy a explicar lo siguiente. ¿Quiere que Dios se acuerde de ti? Piensa en Él. ¿Quieres que Dios piense en ti? Una vez más, ¿quieres que Dios piense en ti? Piensa en Él. Te voy a dar un ejemplo. Una ocasión, José estaba en la cárcel y le dice al copero, le interpretó su sueño y le dice: tú vas a ser libre. Pero fíjese lo que le dijo: acuérdate de mí. Cuando estés delante del faraón, acuérdate de mí. Habla de mí. Le estaba diciendo: piensa en mí. ¿Y qué hizo el copero? Se olvidó. ¿Acaso se acordó de José? No. Cuando tú dejas de pensar en alguien, esa línea se corta. ¿Están aquí?
Cuando tú dejas de pensar en alguien, esa línea se corta. Y por eso José también se olvidó del copero. Hubo una interrupción en la conexión. Y esto sucede también de manera vertical. ¿Quieres que Dios piense en ti? Piensa en Él. Por eso el mensaje que le dieron a Josué fue Dios el que le dijo: nunca se aparte de tu boca, fíjese, este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dijo? ¿Qué le está diciendo? Piensa en mí. Sino que de día y de noche meditarás. ¿Sí estamos aquí? Vas a tener ocupada tu mente en mí, porque eso hará entonces que haya una conexión entre tu mente y la mente de Dios. Si tú no piensas en mí, entonces se interrumpe esa conexión. Porque es lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo que estaba en Egipto. ¿Sabes por qué te está pasando esto, Israel? ¿Por qué el faraón se está pasando de listo contigo? ¿Sabes por qué el faraón está amargándole la vida? ¿Sabes por qué por qué Israel, el faraón está sacudiendo tu vida de tal manera terrible? Y entonces Dios, estoy parafraseando esto, es porque ustedes se olvidaron de mí. Pensaron que Egipto era su territorio. Pensaron que Egipto era el lugar donde ustedes se iban a establecer para toda la vida. Se olvidaron. Y como se olvidaron, yo me hice a un lado. Pero en el momento en que ustedes comenzaron a pensar en mí, en el momento en que ustedes buscaron la ayuda divina, en el momento en que ustedes clamaron, entonces su mente se conectó nuevamente con Dios y Dios se acordó del pacto. No sé si me están a entender. ¿Cuánto piensas en Dios? ¿Cuánto tiempo está tu mente pensando en Dios? La mayoría de nuestra mente a veces está más ocupada y preocupada por tantos problemas, tantos golpes, quién te debe, el diagnóstico que te dio el doctor. Lo estás pensando y pensando. Y como tanto piensas en ese mal diagnóstico, el mal diagnóstico se fructifica, florece, se magnifica la invasión de esa mala noticia en tu vida. Y entonces, como tenemos células que constantemente se están reproduciendo, empezamos a magnificar, a enfermar nuestro cuerpo con todas esas voces, esas cosas negativas, y entonces nuestra vida entra en una opresión. Ya no hay libertad. Por eso el Señor nos trae este mensaje en este día tan hermoso. Diga con toda su fuerza: gracias por tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que hace Dios cuando te mira levantando tu rostro? Cuando Dios te mira cantándole, alabándole, exaltándole. ¿Qué es lo que hace Dios cuando te mira que por la mañana le dices: gracias por este nuevo amanecer? Gracias, Señor, por estas flores tan bonitas. Porque a Dios lo podemos ver de diferentes maneras, porque todo lo que Él ha creado ha sido para nuestro bienestar. Entonces, ¿qué hacemos? Que Dios piense en ti, que Dios te vea, que Dios te escriba y que Dios te hable. ¿Están aquí? Nos damos cuenta
como en las Sagradas Escrituras el Señor nos muestra de manera especial en diferentes momentos, en diferentes etapas, cómo el pueblo, los hijos de Dios, tenemos a descuidar a su presencia. Somos muy dados a que cuando las cosas nos están yendo bien, somos muy dados a ser mal agradecidos con Dios. Somos muy dados a descender en nuestra búsqueda. Cuando está la fuerte amenaza, la fuerte infección, el fuerte dolor, cuando el problema es muy grave, nuestra manera de buscar a Dios es muy diferente. Nuestra manera de orar es diferente. Nuestra manera de orar es muy diferente. Cuando te está yendo bien, cuando las cosas van marchando, tu vida se desciende, en el plano espiritual desciende. Tu persona como que se enfría. Y entonces, cada vez que el Señor gira su rostro, no te ve. Cada vez que la persona le da la espalda y entonces él también. Cada vez que la persona se olvida, dice, yo también me olvidaré. Y es cuando entra, es cuando viene la fuerte opresión, es cuando vienen los fuertes vientos, es cuando vienen las terribles amenazas. Y entonces lo que hace el ser humano, inmediatamente dice, ¿qué está pasando? Entonces giras y dices, Señor, pero ¿por qué entrar en ese estado? Tócate tu vientre y di, ¿por qué seremos así? ¿Por qué seremos así? ¿Por qué nos gustará el chicote? ¿Por qué nos gustará el maltrato? ¿Qué no es mejor si está establecido? Busca al Señor primeramente su reino y su justicia. ¿No sería más así decirle, Señor, aquí estoy en esta mañana, gracias, y levantarnos con esa energía y decir, este es el día que el Señor hizo, me alegraré, me gozaré? Reconocer que si yo lo busco, reconocer que si yo pienso, reconocer que si yo le hablo, reconocer que si yo escribo sus instrucciones, hay una correspondencia. ¿Están aquí? Haga suyo esto hacia Dios. ¿Cómo le dirías tú? ¿Están aquí? ¿Cómo le dirías tú a Dios? Vamos, le voy a dejar algunos consejos que nos marca la Escritura. ¿Cómo debemos de ocupar nuestra mente? En Mateo 22:37 hay un listado ahí que traigo, pero solo le doy a usted la esencia para que nuestra mente esté desintoxicada de todas las cosas que hay en esta tierra. En Mateo 22:37 nos habla de que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente. Vamos, diga, con toda mi mente. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo se debe de acordar uno? Dice, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Qué nos está aconsejando
el sabio Salomón, que tienes que acordarte que nuestra vida, que nuestra estancia en esta tierra es breve. Ahí está en Job 7:7. Dice, acuérdate que tus días son breves en esta tierra, son como un soplo, son como una neblina, son como la flor del campo. Acuérdate que la vida es breve. Acuérdate del nuevo pacto, un pacto que ha hecho Dios de vida para tu espíritu, fortaleza para tu alma y sanidad en tu cuerpo. Acuérdate de eso. Cada que viene el médico y te dice, tiene usted una enfermedad incurable, acuérdate que hay un pacto que Dios hizo contigo, un pacto de vida, un pacto de bendición, un pacto de buena salud. Pero también en Deuteronomio 24:9 dice, acuérdate de lo que Dios le hizo a Miriam. ¿Qué nos indica? ¿Qué nos enseña el Señor? Que hay que tener mucho cuidado que hablamos. Acuérdate de lo que le pasó a Miriam. Acuérdate qué le hizo Dios a esta mujer. Mal usó su boca, su lengua murmuró, y eso le trajo un daño a su cuerpo físico. Salmo 42:4. Acuérdate de lo que Dios te ha delegado en tus manos. Decía este director de alabanza, me acuerdo de cómo yo conducía al pueblo en fiesta. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Su alma estaba abatida, su alma estaba angustiada, su alma estaba desesperada. Y entonces le habla a su alma y le dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Había dejado de servir, había dejado de colaborar, había dejado de darle a Dios su servicio, su entrega. Muchos de ustedes Dios les ha dado en sus manos habilidades, dones, talentos. Dios ha puesto virtudes, Dios ha puesto gracia, Dios ha puesto sabiduría, Dios te ha dado ideas, Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha dado esas virtudes que otros no tienen, Dios te las ha dado. Acuérdate de eso. Que no se te olvide. Acuérdate también que Dios te ha dado una distinción y una posición. Le habla el Señor a la iglesia, le dice, acuérdate de dónde has caído. Recuerda desde dónde a dónde te he puesto. Te pusieron en una posición de distinción, en una posición de altura. Y ahora se había venido abajo. Y ahora se vino hacia abajo. ¿Están aquí? Diga con toda su fuerza, Dios me ha puesto por cabeza. Entonces, ¿cómo debemos de caminar? Vamos con toda su fuerza, diga, con pensamientos de reino. ¿A dónde se le coloca la corona al rey? En la cabeza. ¿A dónde colocó el Señor esa llenura, esa administración de ese fuego sobrenatural en el aposento alto? En la cabeza. Vamos con toda su fuerza, diga, renueva mi mente, Señor. Renueva mis pensamientos. Fuera todo desánimo, fuera toda opresión, fuera toda maldición. Amados hijos de Dios, Dios quiere que usemos bien la cabeza. Dios quiere que tengas pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere que entiendas que todo lo que Él te ha dado es para tu bien. Entonces, quiero dejar ahí en su corazón, en su mente, hay una diapositiva donde
debemos de tener muy claro cómo el nombre de nuestro Dios debe de impregnarse. Esto es a manera de que usted ejercite su sentido de la visión, su sentido de la vista. Hay una diapositiva en donde está el nombre de nuestro Dios y también está como entretejido en el idioma hebreo, se llama Yihud, es una unidad que está entretejida. ¿Cuántas letras forman esa palabra que está ahí? ¿Cuántas son? 8. Vamos, diga, cada día son nuevas las oportunidades. Vamos con fuerza, diga, cada día son nuevas las misericordias. Con gran energía diga, cada día Dios me muestra sus favores. Vamos con fuerza, diga, cada día Dios piensa en mí. Cada día Dios me ve. Cada día Dios escribe. Cada día Dios me habla. ¿Qué es lo que recomiendan los sabios? ¿Ya notó qué letras están ahí? ¿Sí sabe qué letras son las que están ahí plasmadas? Vamos con fuerza, lo que está en azul, ¿qué letras son? ¿Qué son esas letras? El nombre de nuestro Padre Dios. ¿Cuáles son las letras que están en negro? Una vez más, Ale, Dalet, Nun, Yu. Abajo está, ¿qué es lo que significa? ¿Qué quiere decir? Adonai. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué significa Adonai? Señor, el amo, el patrón, el grande, el poderoso. Vamos, diga, Adonai. Es lo que significa. Tenemos a un Señor, tenemos a un amo. Entonces, si Él es nuestro amo, nosotros somos sus siervos. Somos servidores de Dios. ¿Dice amén? Somos servidores de nuestro Padre Dios. Ahora, Yud Hei Vav Hei es el nombre de la bondad, de la misericordia, de un Padre maravilloso. Si Él es Padre, ¿qué somos nosotros? Sus hijos. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos, diga, tengo un Padre y ese Padre es el amo del universo. ¿Hasta ahí está quedando bien? ¿Claro? Entonces, a manera de ejercicio, si usted graba esto en sus ojos, captura con sus ojos estas letras y se impregnan en su vida y le dices, tú eres mi Padre, tú eres el amo, yo soy tu hijo, pero también soy tu siervo. ¿Vamos bien ahí? Entonces, ¿qué pasa si tú te grabas estas letras en tu vida y las proclamas en tu oración? ¿Qué significa la ayuda? La mano poderosa. ¿Te faltará algo? ¿Qué significa la Alef? Esa manifestación de su diseño, en donde los cielos y la tierra tienen una conexión. Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Entonces Dios, en su gran bondad y su gran misericordia, se hace presente en tu vida. Esa Aleph está compuesta por una letra Yud, una letra Bab y una letra Yud. ¿Cuánto forma? Sume 10 más 6 más 10. ¿Cuánto nos da? 26. ¿Y qué es 26? ¿Se da cuenta? Todo está interconectado. Yo le hago una pregunta: ¿será difícil aprendernos estas 4 letras así? A ver, si las leemos así de corrido, ¿qué sería? Yud, Aleph, Hei, Dalet, Bab, Nun, Hei, Yud. ¿Cómo termina? ¿Con qué letra inicia y con qué letra termina? Yud. ¿Se da cuenta? Lo que entendió el rey David, dijo: por delante y por detrás me has rodeado. ¿Quiere usted estar protegido por la mano poderosa de Dios? Piense en Él. Use su mente para grabarse esto. Por ahí les voy a estar preguntando. Por lo menos sáquele una foto, por lo menos regístrelo. Pero esto le sirve para su diario vivir. ¿Quedó claro? Entonces, nos damos cuenta cómo Dios activa la mente de sus hijos. Y vuelvo a repetirte esto: tú piensas en Dios, Dios piensa en ti. Te acuerdas de Dios, Él se acuerda de ti. Meditas en Dios y Él también piensa en ti. Hay una retroalimentación. Si tú te olvidas de Él, Él dice también: yo me olvido de ti. Yo te doy, me das la espalda, yo doy la espalda. Esa ley está presente. Acercaos a Dios y Él se acercará. ¿Quién debe dar el primer paso? Nosotros. ¿Quedó claro? Pero también Dios quiere que se active en nuestros ojos. Que no lo conozcas de oídas, sino que tus ojos vean las maravillas divinas. En Juan 9:5 decía este muchacho que nació ciego de nacimiento. Levanta tu voz, diga: gracias por abrir mis ojos, Señor. Vamos, diga con fuerza: gracias por abrir mi vista. Ese hombre llegó a decir: yo era ciego y ahora veo. Pero el rey David en el Salmo 16:8 dijo: al Señor he puesto continuamente delante de mí. A Dios he puesto continuamente delante de mí. Entonces, uno de los consejos es poner su nombre delante de nosotros. Una de las activaciones para nuestra mente es poner su nombre delante de nosotros, y eso nos ayudará a activar nuestra conciencia de que Dios está a nuestro lado. El Salmo 8:3 nos habla también de qué manera podemos mirar a Dios en su creación y en su grandeza. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Cuando veo esas pléyades, cuando veo el mar, cuando veo la naturaleza en esos árboles que dan una extraordinaria flor, extraordinario fruto. ¿Cómo es que de una flor se va formando un huesito y de ahí surge un fruto agradable al paladar del ser humano?
Todo eso es grandeza de nuestro Dios. Cuando te levantas por la mañana y ves un día nublado y dices, qué belleza. Cuando ves que el día está soleado, dices, Señor, gracias por esta belleza. Pero también un día muy frío o lluvioso, y dices, ¿cómo es que desde allá arriba están regando? ¿Cómo es que desciende esa lluvia o desciende el granizo? Pero como seres humanos somos muy dados a olvidarnos que todo ello está hecho por la mano poderosa de Dios. Dios quiere que seamos gente que constantemente veamos su mano poderosa. Voltea a ver a tu hermano que tienes al lado, dile, tú eres una creación maravillosa. Díselo así. Vamos con fuerza, dile, Dios te hizo maravillosamente. Tienes una belleza extraordinaria. Díselo, motívalo, porque muchas veces lo que más han escuchado tus oídos es que estás muy feo, feyote y feyota. Lo que más ha oído tu vida es que eres la más fea de la familia. Y no, hoy Dios te dice, yo te he formado, yo te he creado, yo te he dado lo mejor. Pienso en ti, te veo con ojos de misericordia. Pero una de las cosas que Dios también quiere que abramos nuestros ojos es para ver el porvenir. Que no seamos gente que ignora lo que está por venir. Que no seamos personas que ignoremos lo que está por suceder. Dios quiere gente experta en los tiempos. En ese pasaje de Hechos 27:10, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le muestra toda la tormenta que iban a atravesar y le habla al capitán y le habla también al dueño del barco. Le dice, no es bueno este viaje, hay que detenernos. Veo que vamos a tener grandes pérdidas. Veo que vamos a tener una tormenta muy terrible. ¿Y sabe qué hizo el dueño del barco? ¿Sabe qué hizo? Ignoró el mensaje. El dueño del barco fue y consulta al capitán y le dice, capitán, aquí hay un predicador que dice que viene una gran tormenta. ¿Cómo ves, capitán? ¿Y qué dijo el capitán? ¿Qué sabe este de climas? ¿Qué sabe este de conducir un barco? ¿Qué conocimiento tiene de navegar en medio del mar? Aquí es donde nos damos cuenta, amados hijos de Dios, que cuando Dios te habla, no necesita usar a un experto en la materia, sino lo que Dios quiere es gente que le entregue su mente y su corazón para recibir el mensaje, para recibir la enseñanza, porque Dios advierte antes de que sucedan las cosas. Vamos con fuerza, dígale, Dios, abre mis ojos. Quiero ver con claridad el futuro. Vamos con fuerza, diga, abre mis ojos para discernir lo que viene. ¿Estamos aquí? Entonces, a Pablo lo ignoraron. Dios le había dicho, Dios le había hecho ver que ese viaje iban a tener pérdidas. ¿Y sabe cómo terminó ese barco? Solo en tablitas. La gente tuvo que usar tablitas para llegar a la isla. Todo se perdió. Y todo por no escuchar el mensaje que advierte de lo que está por venir. Cuando Dios habla, hay que escucharlo.
Cuando Dios advierte, hay que creerle. Cuando Dios da una instrucción, hay que valorarla. ¿Están aquí? Consejo número 3. Ya vimos que Dios quiere que ocupemos nuestra mente. Dios quiere que veamos, pero también Dios quiere que actives tu mano para registrar los eventos, los consejos, las ideas. Hay mucha gente que no tiene ese hábito en su vida. Y hoy el Señor te trae este mensaje para que actives esto en tu vida. ¿Quieres ser un buen discípulo? Registra la idea que a ti se te grabó. Regístrala. Dile, esto que dijo lo valoro, esto que dijo lo voy a tomar en cuenta. Hay colaboradores, hay discípulos, perdone la expresión, hijos, pero son ignorantes. Ante tanta enseñanza no tienen conocimiento. Y porque se desecha el conocimiento, dice Dios, yo también te desecharé. ¿Están aquí? Hay que registrar las cosas que se nos enseñan. Tengo un librero donde tengo así de libretas. Desde cuando yo era un alumno, un discípulo, todo lo he registrado. Porque valoro lo que se me enseña. Y cuando reviso los escritos y retrocedo a ese tiempo en el cual yo registré, porque le anoto la fecha de cuando me llega una idea, un consejo, lo anoto, lo voy registrando. Y dentro de unos 8 o 9 años vuelvo a revisar, dices, esto no lo había visto con claridad, ahora lo veo con claridad. Todo lo que nos sucede en la vida hay que registrarlo, hasta los eventos tristes, hasta los eventos dolorosos, hay que registrarlos, porque eso te ayudará a valorar, a reflexionar de dónde te ha sacado Dios y cómo su mano se extendió para librarte de peligros. Yo tengo registrado un evento muy doloroso, más bien son como 3 o 4 eventos muy dolorosos, los tengo registrados, y cada vez que viene un dardo y cada vez que viene un golpe a querer desanimarte, dices, si aquí Dios me libró de esto terrible, si de aquí me sacó Dios, si de aquí Dios extendió su mano y me libró, ¿cuánto más este problema que es menor? Dios siempre quiere que nosotros registremos nuestros eventos. ¿Quiénes éramos? ¿De dónde nos ha sacado Dios? Éxodo 17:14. Vemos cómo el Señor quiere que se escriba ese evento que tuvo ante una lucha terrible, ante una amenaza terrible que tuvo Israel. Dios lo sacó avante. Jeremías 30, versículo 2. Dios quiere que anotemos sus instrucciones. Habacuc 2:2 dice, escribe la visión, no se te vaya a olvidar. Muchos de ustedes, Dios les ha dado ideas, estrategias, anhelos, pero no lo han registrado. Cada vez que se te venga ahí como que el desánimo, abre tu libreta y di, aquí anoté esto. Vamos sobre ese sueño, vamos sobre esa estrategia. Apocalipsis 1:19. Mire lo que Dios le dice a su siervo: escribe lo que ves, las cosas que son, o sea, las que están presentes y las que han de suceder, escríbelas. ¿Quieres que Dios te envíe cartas?
Registra los eventos de donde Dios te ha rescatado, de cómo Dios te ha librado. ¿A quién usó Dios en tu vida? Porque a veces se nos olvida hasta del nombre de la persona que Dios envió para auxiliarte. Y Dios usó un medio. Dios usó una persona que te conectó con, o que intervino para que tú lograras salir de ese bache. ¿Están aquí? No viva la vida sin registrar sus hechos, sus acciones. Y consejo número 4, y con esto terminamos. ¿Quieres que Dios hable bien de ti? ¿Quieres que Dios testifique de ti? Pues el Señor dice: abre bien tu boca, yo la llenaré. También el Señor te dice: amada mía, hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce. ¿Cómo reconocieron a David? Como el dulce cantor. Y termino con lo que dice Hechos 10:4. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Una oración, un canto, una adoración a Dios, una exaltación, cambia tu entorno. ¿Está alguno enfermo? Haga oración. ¿Está alguno triste? Cante salmos. Porque hay un Dios que te escucha. Hay un Dios que está al pendiente de tu voz. Hazme oír tu voz, amada mía, porque tu voz es dulce, tu voz es tierna. Dios ha enviado este mensaje porque Dios piensa en ti. Dios te ve, Dios te escribe, pero también Dios te habla. Samuel, Samuel. Abraham, Abraham. Moisés, Moisés. Mencione su nombre 2 veces, 2 veces. Una vez más. Él te dice: tus oraciones y tus ofrendas han ascendido como memorial delante de Dios. Tu cántico ha sido escuchado por Dios. Tu esfuerzo ha sido visto por Dios. Dios piensa en ti. Dios te ve. Dios te escribe y Dios te habla. Ahora, ¿cómo le dirías tú a Él estas 4 cosas? ¿Qué le dirías? Yo pienso, yo te veo, ¿seguros? Vamos una vez más, diga: Padre, yo pienso en ti. Yo te veo, yo escribo y yo te hablo. Espero en Dios que haya quedado grabada esta enseñanza en vuestras vidas y que lo llevemos a la práctica. Que seamos hacedores. Que constantemente nuestra mente esté ocupada, esté entregada
a ese amo y Señor del universo, a ese Padre maravilloso que nos ama tanto. Ponte sobre tus pies. Si me dejan esa diapositiva de estas 4 ministraciones, de manera personal, de manera particular, dile al Señor que quieres activar esto en tu vida hacia Él, de manera personal. ¿Quieres que Dios piense en ti? Piensa en Él. No te vaya a suceder como el copero que se olvidó de José. No, tienes que acordarte de tu Creador. Tienes que pensar en Él, hablarle, escribir, anotar lo que Él ha hecho para ti. Y creo que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos vivido eventos, momentos complicados, y de ahí Dios te ha rescatado, Dios te ha levantado, Dios te ha sanado, Dios ha enviado la pronta ayuda. Abre tu boca de manera personal. Dile al Señor: quiero activar estas 4 acciones en mi vida. Díselo a Él. Sí, Señor. Padre del cielo, Dios. Abre tu boca, abre tu boca.